Ya, perfecto. Así que digan quién quiere comenzar. Yo parto, profe, porque la verdad es Perfecto. que, siendo bien honesto, la tarea la hice como la entendí, así que si tengo errores me corrigen, ¿ya? Para aprender. No, aquí no hay errores, así que está bien. Ok, ya voy a presentar, bueno, Perfecto. a ver, un segundito. ¿Cómo le hago acá? Ah, no me deja compartir. No puedo. Está inhabilitado para compartir, para no. Claro, te tienen que dar la Mm. atribución de compartir. Nos tienen desactivados. Exacto. Convertir en un moderador. A ver ahí. Ven ahí si lo puede ver. ¿Quién es Lucas, cierto? Deja a Lucas, dame un segundo. Sí, Pruébalo ahora, a ya. ver. Ahora que soy moderador lo desconecto todo, no, mentira. Nos vamos todos, pero- A ver, esta cuestión de pantalla. La pantalla completa, supongo. Ahí, compartir. ¿Se ve o no? no, sí, perfecto. Excelente, Sí, se Lucas. ve. Ya. Bueno, voy a partir la presentación de la tarea, ¿cierto? Número 1 de ergonomía en sistema, que básicamente habla de cómo utilizamos, digamos, un esquema para, o sea, un modelo, mejor dicho, para representar el sistema de trabajo que estamos haciendo en el estudio aplicado, ¿verdad? Entonces, para comenzar esta presentación y a modo de contextualización general del estudio de trabajo que estoy realizando, realicé un flujograma, ¿cierto?, del sistema de trabajo. Este es un flujograma ¿Puse yo? ¿Qué general, más bien, yo? bien amplio. ¿No, no se ve? ¿Aló? Sí, ¿Usted- yo la se ve? Sí lo presentación. veo, sí veo la presentación. Sí, sí, yo también la veo. Sí. ¿Los profes la ven? Así como para Sí, compartir. perfectamente. Sí, 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 está Ah, bien. Sí. ok, ok. Ya, entonces, bueno, el flujograma del sistema de trabajo en este caso lo hice bien amplio, así como abarcando el sistema más macro, en donde se habla del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que como que trabaja junto con Senda, que en este caso, para que funcione este sistema de trabajo, hay una alianza MinSal-Senda, ¿ok? Que eso se habla de la norma técnica que sustenta, digamos, el funcionamiento de los centros de tratamiento de adicciones, que está centrado en eso, digamos. Entonces acá se habla de que, por ejemplo, el Ministerio de Salud, digamos, la parte de la atención primaria, deriva pacientes, ¿verdad?, al área de tratamiento de Senda, que cuenta con 3 áreas de intervención, que sería la de tratamiento, que es donde se enfoca el estudio, digamos, aplicado, y las otras 2 sería el área de prevención y promoción y el área de integración social, ¿verdad? En este caso, lo que se va a enfocar el estudio es lo que está encerrado en un cuadrito verde, ya porque el área de tratamiento se divide en 3 programas, que sería el programa ambulatorio básico o PAB, el programa ambulatorio intensivo y el residencial. En este caso, el centro, digamos, el sistema de trabajo que se está interviniendo o buscando intervenir, mejor dicho, cuenta con un programa ambulatorio intensivo y un programa residencial, ya porque es la misma institución, pero con diferentes modalidades, ¿ok? Entonces, acá están, digamos, ahí está el detalle de en qué, más o menos cuánto duran cada programa, pero lo que más nos interesa ahora, que va a ser como el foco de la intervención, es el equipo multidisciplinario que realiza las labores dentro de estos 2 programas, ¿ok? Entonces, para ir avanzando, ya que se vio este flujograma así general, ¿verdad? Vamos a ver el modelo conceptual de ergonomía, que es el que elegí yo para representar, digamos, el puesto de trabajo, ¿vale? En este caso lo hice como, a ver cómo lo puedo decir, bien como general, ¿ok? No está representado todo lo que debería tener el sistema de trabajo, puesto que todavía no intervengo como tal y todavía no tengo toda la información necesaria para representarlo en este modelo conceptual. Ya lo quiero dejar bien claro. Pero dentro de la información que tengo, podría decir que dentro del sistema de trabajo existen demandas como la realización de talleres, intervenciones individuales, ¿cierto? La redacción de prestaciones digitales, eso lo voy a explicar más adelante, que se utiliza un programa, y el ingreso de pacientes, ya que muchas veces el equipo tiene que asumir esa responsabilidad, ¿ya?
dentro de las tecnologías que se utilizan, ¿cierto? Digamos, del área de las máquinas, ¿cierto? De la interacción con máquinas, tenemos computador, impresor y televisor, que es lo que más se utiliza dentro de las demandas del trabajo, ¿cierto? El espacio físico del trabajo sería una oficina individual, ¿verdad? Con la cual abajito habla de cómo cuenta con un espacio reducido, una sala de talleres donde se realizan los talleres grupales, ¿verdad? Y una sala de reuniones donde el equipo realiza reuniones de equipo y además hace el ingreso de los pacientes, ¿ok? Bueno, el entorno de trabajo, ¿cierto? Digamos, el componente más ambiental del área de trabajo, tenemos que cuenta con una buena iluminación, con una escasa presencia de ruido, sin vibraciones. Sin embargo, la temperatura está condicionada solamente cuando existe frío. Digamos, solamente hay para templar en climas fríos, no calurosos. Y la oficina tiene un espacio reducido, ¿ya? Dentro del área organizacional existe un cumplimiento de metas, ¿cierto? Que es como la demanda principal, ya que estadísticamente tienes que cumplir con metas según las intervenciones y los talleres realizados a los pacientes que están dentro de los programas, ya sea ambulatorio o residencial, ¿ok? Tienes que cumplir con una jornada laboral de 44 horas, ¿cierto? Semanales, y el trabajo de lunes a viernes para el equipo profesional, que es el centro del estudio aplicado, ¿ok? Dentro de los trabajadores no coloqué antecedentes mayores, solamente me imaginé a uno de los trabajadores de ahí del local, digamos, del programa, que estatura unos 74, la fuerza y la capacidad física lo puse en signo de interrogación porque la verdad eso no está evaluado, la capacidad cognitiva tampoco. Lo que sí dentro del área de lo cultural, ¿cierto? Es de nacionalidad chilena y reside en la región del Maule. Género masculino de 27 años. Ahora vamos con las respuestas deseadas y no deseadas, ¿cierto? Que en el fondo habla de un poquitito lo que se espera, ¿verdad? De las expectativas del sistema de trabajo, que eso también lo comentamos más adelante. Pero a modo de resumen, ahí están como todo lo que se espera que las personas hagan, y de hecho existen más cosas, pero como no llega tanto espacio, no me cupieron en el modelo, ¿cierto? Que obviamente cuando esto se realice de manera real en el estudio aplicado, van a ver todos esos factores llenos, digamos. Y las respuestas no deseadas que están ahí abajo que se manifiestan, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el absentismo, subir menos prestaciones de las que se pide, ¿cierto? Por parte de la jefatura, no aplicar las pautas correspondientes, ¿cierto? Escasa comunicación entre colegas, etcétera, etcétera. Desmotivación, ¿verdad? Y de las respuestas deseadas, obviamente, es todo lo ideal, porque en el fondo se espera que suban las prestaciones a tiempo, que realicen los objetivos que se proponen, ¿verdad? Eh, Cumplir con la estadística mensual, etcétera. Bueno, las expectativas del sistema, a grosso modo, busca producir prestaciones en una ficha clínica digital, las cuales arrojan automáticamente estadísticas, ¿cierto? Y esas estadísticas son las que se comparan con las metas que propone Senda, ¿verdad? Que en el fondo Senda, mediante los trabajadores que tienen que ver con los asesores, los gestores de calidad, proponen metas a cumplir en términos estadísticos, y si no se cumplen esas metas, el programa va a ser mal evaluado a nivel regional, por ende, básicamente, al ser mal evaluado, se puede, digamos, porque esto es por un proyecto, ¿ya? Entonces se puede como, no sé cuál es la palabra, no la tengo en este momento, pero como que al ser mal evaluado, se puede como, no me acuerdo, ya, pero en fin, eso. Y Ajá, básicamente, suspender. exacto, claro, como que se puede llevar a otra licitación, que otro programa pueda obtener una mejor propuesta y pueda ser más, digamos, rentable, entre comillas, ¿ok? Así que eso. Y obviamente, al cumplir con las estadísticas, puede continuar su funcionamiento. Es por eso la expectativa de este sistema es que se cumpla con esa estadística y que se produzcan las prestaciones que se requieran mensualmente. Las propuestas de intervención dentro de este sistema de trabajo, considerando los datos que yo manejo y además el modelo conceptual de ergonomía que vimos recién, ¿cierto? Pueden ser, en primer lugar, entrevistar a la jefatura y los trabajadores, básicamente hacer un poco de ergonomía participativa. Esto como a modo inicial para poder hacer más eficiente el proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque básicamente con esto podemos detectar en boca de los mismos trabajadores que están ahí o de la jefatura qué problemas podrían ser prioritarios a la hora de intervenir o de evaluar, ¿ya? Y yo creo que podría ser como lo principal. Acá puse también que el trabajo al realizar múltiples tareas en oficina también se puede evaluar el espacio físico, si es adecuado o no es adecuado para las personas que están trabajando ahí. Por ejemplo, en base a la morfología de los trabajadores, ya sea ajustar alturas, mejorar distribución de la oficina, algunos implementos que falte, ¿cierto? Apoyapié, alturas de pantalla, ¿cierto? Escritorio adecuado, etcétera, etcétera.
mejorar las luminarias, entre otros, ¿ok? También puede ver si es que existen a nivel organizacional pausas de trabajo, puesto que se ve que existían como también desmotivación de los trabajadores, quizás por lo mismo de cumplir las metas, entonces por ende a lo mejor no existen muchas pausas en el lugar de trabajo o lugares de descanso que puedan reponer a la persona en términos mentales, ¿verdad? Para poder continuar con la motivación durante el día. Y además en temas físicos, aunque tampoco es tan profundo el tema físico en este trabajo. También habla de la carga mental, que también dentro de las propuestas de intervención como ergónomo se puede evaluar la carga mental con las pautas de evaluación existentes, ¿verdad? Que en este caso actualmente está el SEAL, SM y digamos, el que nos pasaron en la presencialidad, que sería el NASA TLX, ¿verdad? Capacitar a los trabajadores para, o ver si es que existen, por ejemplo, procesos de inducción para que sea más fácil la adaptación al puesto de trabajo, que muchas veces complejiza mucho eso. Y por último, el uso de las tecnologías, ver si es que existe algún tipo de capacitación para que los trabajadores se le hagan más fácil la manipulación de las tecnologías o el uso de programas, que en este caso es, digamos, el trabajo principal que se realiza para cumplir con estas metas, ¿ya? Así que eso, no sé si está bien o está mal. O sea, bueno, ahí rápidamente te voy a comentar algo. O sea, un compañero después te querrá que preguntar. Mira, a mí me gustó. Sí, ándate a la pantalla, a la primera diapo. Está bien el esquema porque en el fondo es importante entender, ¿cierto? El contexto de lo que tú quieres estudiar. Eso creo que es súper relevante. Así que esa parte bien. La siguiente. Ya, ahí yo creo que como es un primer borrador, me parece súper bien. Yo creo que sí, en la parte, en esta conexión de la diapositiva anterior con esta, ¿cierto? Quizás este sistema o este modelo se va a quedar un poquito corto. Ya. Este está bien para esto, para lo que tú lo usaste está perfecto. Pero después cuando queramos un poco unir, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito que busca el sistema a partir de lo que plantea Senda? Y aquí es donde se producen también estas discrepancias entre lo que yo me imaginé como sistema de trabajo y lo que finalmente se hace, ¿ya? Claro. ¿Cierto? Porque quizás todas esas respuestas que tú planteas como deseables se le imaginó a alguien, ¿cierto? Pero que en la práctica eh, son difíciles de poder llegar a implementarlas, ¿cachai? Y eso Claro. finalmente también un poco se asocia con lo que tú planteaste al final. Pero yo creo que, o sea, me parece fantástico. Lo que lograste en poco tiempo, creo que está súper bien. Hay obviamente elementos que mejorar, ¿ya? Y Claro. la última pregunta antes de dar el paso ahí a Reina y a Constanza era, yo creo que también buscar si dentro del modelo Senda o dentro de lo que plantea el Ministerio, porque aquí también hay que hacer un trabajo interno, ¿cierto? O sea, ok, el trabajo de personas tiene que ver con, ¿cierto? Con cumplir las metas, pero ¿cuál es la política de Senda, si es que la tiene o no, hacia sus propios trabajadores? También es interesante Claro. de poder buscarla, porque aquí también es donde se produce esta divergencia entre lo que yo declaro que hago con mi gente y lo que finalmente llevo a cabo. Entonces, no, pero súper bien. Muy bien. Perfecto. Reiner y ahí Constanza. Está ¿Va, muteado, profesor. va a intervenir el profe? Pero está muteado. Está muteado. Ya, usted se lo encontró bueno, yo se lo voy a encontrar malo. Bueno, por eso yo hablé primero, porque para poner la cosa buena, positiva. No, está súper bien, Lucas. Sin embargo, inmediatamente, para aprovechar la oportunidad, si nosotros estuviéramos escuchando esto en las presentaciones finales, al final del magíster, le diríamos cosas como las siguientes. Vuelvo a la lámina del contexto, a la primera. Esa lámina está estupenda para comenzar, pero probablemente a continuación necesite una segunda lámina donde
de un contexto, pero cercano al puesto. O sea, como es un estudio de un puesto de trabajo en particular, sería bueno decir la ciudad, la empresa, una imagen que lo muestre, incluso un poco de la tarea que se lleva y quién es la persona, digamos. No en específico, pero el contexto en ese trabajo tiene que hacer foco. Entonces, después de eso, y antes de pasar a la lámina que sigue, por ejemplo, pasemos a la lámina que sigue. Aquí hay un montón de cosas que se dicen. El profesor dijo son pocas. Yo podría decir tal vez son muchas. Y en realidad, ¿de qué depende esto? Yo diría que este modelo conceptual que usted utiliza acá es como declarar cuál es la metodología que va a usar. Dice, oye, voy a usar este esquema para mirar. En ese caso, le convendría mucho que la lámina previa a esta dijera, el objetivo de mi trabajo es esto, y dentro de esos objetivos, de ese gran objetivo, voy a tener 1, 2, 3 o 4 objetivos específicos. Y eso va a hacer que esta lámina de la metodología tenga sentido, porque según lo que quiera hacer, usted va a poder ajustar este dibujo, tal vez reduciéndolo, y si se pone ambicioso también, tal vez como dijo el profe, necesita más modelos. Pero en el fondo, el modelo conceptual que utilice, en realidad depende, es una elección que tiene que ser funcional o conveniente a eso que usted quiere declarar y que quiere investigar y que lo declare en los objetivos. Entonces, como los objetivos usted los elige, nadie le va a poder decir está bueno o está malo, sino que mis objetivos son ver la iluminación y no quiero ver nada más. Ese es mi estudio. Ah, ok. Perfecto. Entonces, así se evita que alguien le diga es que faltó esto, que faltó lo otro, es que sobró esto. Usted regula eso con los objetivos específicos. Entonces, lo que tiene que hacer es declararlo. Entonces, Claro, después, si usted declara los objetivos específicos y después dice, y este es el método, podría haber una conversación de si convenía o no, pero como usted ya lo estuvo probando, seguro que convenía. Por lo tanto, la lámina que viene después sería el resultado para cada uno de esos objetivos, ¿no? claro. O sea, Del objetivo 1, el resultado son, observé que la tarea es tanto, toma tanto tiempo y tales cosas. Como lo que quería medir era objetivo 2, iluminación, los resultados de la iluminación, ya usted pone los números. Y como mi objetivo 3 era medir esfuerzo físico, los resultados de carga física es tanto. Y como mi objetivo 4 era medir repetitividad, el resultado de repetitividad es tanto. Y con eso concluye sobre esos 4 objetivos específicos. Ninguna otra cosa, porque el estudio usted lo cerró cuando dio los objetivos específicos. claro, comprendo. ¿Está bien? ¿Está bien, profe? Está bien. ¿Constanza? Sí, hola, es que la verdad yo no sé si entendí cuál es la tarea y quiero porque realmente no, pues yo lo de Lucas muy bien elaborado, pero yo no veo que corresponda tanto a la tarea, ¿no? Que era elegir un modelo de representación de sistema, aplicarlo, analizar la expectativa del sistema, describa cómo desde la ergonomía podemos aportar, describa los sistemas. Bueno, el hecho es que yo estuve revisando el material y encontré un documento que habla de diseño de sistemas y proponen 2 modelos. No sé si yo fui muy literal y tomé esa guía y con base a esa guía yo empecé a hacer como un derrotero y obviamente me surgieron muchas dudas. Entonces aquí plantean 2 modelos, ¿ya? Y estoy tomando como referencia el documento en PDF que se llama Diseño de Sistemas, Diseño de Procesos. El primer modelo dice que hace la separación por fases, donde el primer modelo lo compone la fase conceptual, la fase de definición, la fase de diseño, la fase productiva y operacional. Y el segundo modelo se propone 3 niveles, el de sistema, el de subsistema y el nivel de sistema. Para mi trabajo de investigación, yo creo que el mío nomás tiene el alcance del primer modelo,
No sé si yo estoy equivocada, si yo entendí mal No. la tarea, pero yo me orienté más hacia esa guía y fui No, como está muy bien. literal. Por eso nosotros planteamos que ustedes eligieron un modelo, nosotros planteamos estos dos que están acá en clase, ¿cierto? Usted se fue hacia otro. Modelos tenemos billones y cada uno lo tiene que tomar, desarrollar, aplicar y buscar si para lo que está levantando le sirve o no, ¿ya? Claro. Entonces, para mí, lo que hizo Lucas, pues a mí me gustó, porque en el fondo dijo, bueno, esto es todo. Entonces tiró toda la carne a la parrilla, que para mí está bien, ¿cierto? Porque, y ahí también donde uno empieza después, nosotros recién estamos hablando de esto en clase, entonces, recién llevamos 2 clases nomás. Entonces después también, y un poco también lo que plantea el profesor Reiner, sí, bueno, de todo esto que tú dijiste, perfecto, y tú, el mismo Lucas también dando cuenta de qué es finalmente lo más importante. Lo más importante dentro del concepto de la respuesta deseable, ¿cierto? Que es cumplir con las metas, por ejemplo, y versus una no deseable, que es que la gente esté, por ejemplo, desmotivada. Y eso quizás para la primera etapa este modelo le sirvió, mira, está bien, con esto me ayudó porque aquí puse todo y de esto yo elijo que es lo que finalmente me voy a enfocar, ¿cierto? Y como yo decía también, quizás va a tener que explorar hacia arriba de, por ejemplo, la persona que diseñó este sistema de trabajo, ¿cierto? De Senda, dijo, bueno, una meta, ¿cierto? No sé cuál será el número, Lucas, pero por ejemplo, quizás la meta son 100 algo, y quizás esa meta no es realizable, pero es porque está definida de un paso anterior. Y ahí quizás le va a ayudar el tuyo, que es donde está la fase de diseño. Dice, oye, mejor me voy a ir acá porque aquí la persona que diseñó el sistema se equivocó, ¿cierto? Porque asumió ciertas cosas que en la práctica no sirven o no son, no son obtenibles. Así que, pues digo, aquí, insisto, aquí el concepto del magíster, ¿cierto? En esta etapa es conversar, es dialogar, es aprender, ¿cierto? No hay elementos que estén bien o mal, sino que aquí cada uno va a ir conversando, vamos a ir entendiendo, ¿cierto?, qué es lo más adecuado para qué momento. Así que, no, está bien. Claro, lo que pasa es que yo no estoy diciendo, estoy aclarando y no sé si me hice entender, yo no estoy diciendo que lo de Lucas está mal en ningún momento, simplemente que yo me fui muy rigurosa no sé si fue muy cuadriculada al irme a las instrucciones de la tarea y por eso busqué la guía del material que ustedes cargaron y así mismo me fui yendo y me di cuenta que como yo no conozco los mismos modelos que hay, pues yo me tomo de los que ustedes comparten y digo, me acojo al modelo 1 que es lo que me aplica. ¿Ya? Perfecto, porque para mí es perfecto. importante darle un orden, porque tanta dispersión, yo digo, bueno, ¿por dónde cojo este sartén? Entonces, para mí sí es importante el orden. Constanza, No está bien, no, perfecto, me parece bien. el modelo, o sea, está bien lo que hace, pero siempre que elija un modelo, en el fondo usted está eligiendo un método. O sea, cuando busco un modelo o busco un esquema, lo que estoy haciendo es elegir un método. En el fondo estoy eligiendo una herramienta. Y en ese caso tiene que ser la que convenga a mi objetivo. Entonces, por eso es que conviene tener hacer ese como screening, que decir, ¿cuál va a ser mi objetivo? De pronto uno define el objetivo, define la metodología y se imagina un resultado, y según eso después vuelve al inicio y replantea. Pero no deja de ser cierto que en realidad la metodología es funcional al objetivo. Entonces, finalmente al final se va a decidir, va a decir, ya, mis objetivos son estos. Y eso es bueno acotarlo, a reducirlo. Y ahí elige una metodología. Si le gustó la que presentó en el curso, estupendo. Si encuentra otra, como dice el profesor Meyer, también está estupendo porque va a ser parte de lo particular de su estudio, de su valor agregado, de lo que usted aporta. Pero después hay que ser bien específico en qué obtuvo, cuál es el resultado, para que las conclusiones sean respecto de eso y no sienta uno que después presenta como todo lo posible, después uno se da cuenta en la conversación, uy, podría haber también visto este detalle y trata de agregarlo, como que
como para hacer que no se me pasó. Pero el asunto, más que una conversación después, o sea, ahora es una conversación, pero más adelante esto tiene que ser como el estudio, digamos. Y estudio significa, como se llama estudio puesto de trabajo, ¿cómo son los estudios? Por ejemplo, ¿podemos estudiar un puesto en forma genérica? O sea, así decir, oye, el puesto de panadero, ¿lo podemos estudiar así sin ir a mirar a ningún panadero? Y probablemente para lo que hacemos en el Magíster, la verdad es que no, porque yo podría hablar de lo que es el puesto de panadero si es que veo 5 puestos de panadero, o sea, si es que me defino recolectar algunos datos y evaluar 2 o 3 o 4 objetivos, elegir una metodología para cada uno y obtener resultados, y según eso podría decir, con base a lo que observé, podría decir que los puestos de panadero, y esas son las conclusiones. Ok, Sí. profe, gracias. Creo que Sandra estaba levantando la mano. Se cansó. No, no, mi mano, no. Constanza, ¿quieres presentar tú ahora? No, todavía no quiero presentar, quiero ver los demás porque tengo muchas dudas. Pero sí, Entonces las quiero despejar aquí, las quiero despejar aquí porque no entro a compartir algunas cosas, entonces prefiero mirarlo de todos y al final de pronto compartir lo que hice. Perfecto, Lucas. Yo voy a presentar el mío, pero el mío está, pues, no está tan completo como el de Lucas. Está menos completo, pero pues está más o menos por ese lado. Voy a presentar. Veamos Les voy algo a de Lucas, presentar. un último detalle de lo de Lucas. Lucas, ¿cuál era el título? Oh, ay, pues eso. No sé. ¿Saben? Sí, está bien. Eso O sea, sí. es súper interesante que cuando presenten los estudios, la primera herramienta para contar la historia es el título. Sí, Así que considérenla con más detalles. totalmente. Sí. Sí. Acá hay un título más trabajado, ¿eh? No, pues yo no sé si esté bien. Ahí lo voy a presentar. Ahí ya están viendo mi pantalla. Ah, bueno, dejé compartido. Ay, esperen un momentico. Ahí sí. Qué pena. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí. Sí, sí. Se ve Bueno, en modo, sí, entonces, en modo pequeño, pero a mí, yo la veo bien. sí, ya voy. Modo diseño, profesor. Entonces, el Modo título del mío es una propuesta de intervención ergonómica enfocada en tareas críticas por exposición a carga física, bueno, en una empresa que se llama Geosistemas PO. Pues digamos que yo lo hice así. Yo escogí el modelo conceptual de ergonomía y la tarea es en el sector textil, pero es piezas de grandes volúmenes. O sea, es como, se llama bag, es como una bolsa, pero de 2 metros así de grande. Entonces, como digamos que en esa tarea cogí los diferentes como sistemas que para mí están presentes en la actividad, que sería pues obviamente el trabajador desde su componente pues biomecánico, desde la parte de antropometría, la parte de seguridad y salud en el trabajo y ergonomía, la parte de gerencia de recursos humanos, ya la parte de contratación, la parte de cómo está distribuido el layout como tal de la planta, la parte de organización del trabajo, los supervisores, los clientes, la cultura y la población, porque ese aspecto es clave en esta empresa de cómo se desarrolla la forma en que se desarrolla la actividad y la organización del trabajo. Y como el objetivo que yo había puesto era como, es un poquito largo que luego lo iría afinando, pero era mitigar el riesgo derivado de la exposición a carga física en tareas con alta exigencia de posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas en geosistemas a través de la implementación de un plan de intervención ergonómico construido a partir de la gestión adelantada por la empresa con el fin de controlar la aparición de desórdenes musculoesqueléticos y la ocurrencia de accidentes por sobreesfuerzo en beneficio de la productividad y el bienestar. Entonces, acá saqué fue como unos determinantes que hay en la actividad,
que de la parte técnica serían las herramientas, el equipamiento, la adaptación, el método, las materias primas y los productos. Y los organizacionales serían los ciclos de trabajo, asignación de rotaciones, supervisión, vínculos y comunicación. En los ambientales está la iluminación, temperatura, ventilación y la parte acústica. Los humanos están métodos de trabajo, habilidades, competencias y formación. Y en los factores de riesgo, pues están, digamos, todos estos factores de riesgo y mi foco, pues, es la prevención de desórdenes musculoesqueléticos principalmente. Cuando digo que están, digamos, como todos esos factores de riesgo como foco, entonces acá yo lo que aplicaría es la ISO, la de diagnóstico, la de premapa. Voy a compartir otra cosa. La de premapa, entonces esa lo que me permitió fue sacar el filtro y decir sobre qué debo intervenir. No sé, digamos como ese premapa que hace, solamente desde lo observacional, solo desde analizar la actividad y decir en qué partes debo intervenir. Entonces les voy a mostrar, es como ese premapa. Y, ay, no sé qué lo hice. Un momento, aquí lo tengo. Y es que el Teams, no estoy tan familiarizada con el Teams para compartir, qué pena. Bueno, entonces digamos que este es el premapa, pues que ya sí lo tengo desarrollado. Entonces, ¿cómo ahí decir como los factores más críticos que debo intervenir? Entonces, este me sacó pues que de la parte biomecánica, que era la postura, la parte de organización del trabajo, pero algo clave que eran las herramientas, como las formas de trabajo. Entonces, con base en ese diagnóstico, pues ya sí con la propuesta que hice. Uy, no sé por qué me sale esto. Qué pena. No sé por qué se me... Ya voy a volver a poner la presentación, que no sé qué pasa. Problema, no problema. Que no sé qué me pasa y se me sale el compartir. Qué pena. Ya, yo creo que ya ahí sí. Voy a dejarla así, bueno, voy a dejarla Ya. así pequeña un momento, que es que me está como fallando. Entonces, con base en eso, hice como una metodología que va a tener 3 niveles. El primero es revisar como el comportamiento en cifras de enfermedad de accidentalidad en el sector textil. Luego revisar las fuentes de entrada ya o sea, la primera parte que es comportamiento en cifras será a nivel macro y ya luego aterrizarlo en el sistema de vigilancia como tal en la empresa y hacer un análisis de la actividad. Ya un segundo nivel que acorde pues al premapa haría lo que es aplicación de métodos de evaluación basado en ergonomía física, que sería el diagnóstico de la ISO de la 12295 de premapa, aplicación de métodos de evaluación como electromiografía y método OCRA y generación de propuestas de prevención por medio de ergonomía participativa. Y algunos objetivos serían lograr que la actividad sea sostenible en el tiempo, generar una fuente de trabajo que sea sostenible en el tiempo para las personas de la población, realizar las actividades con una buena calidad, adecuados niveles de producción y con condiciones sanas para los colaboradores y realizar un diseño acorde a las expectativas de la empresa. O sea, yo solamente lo había hecho como así, hasta ahí. Ese es el Bien, mío. bien. Yo creo que, a ver, aquí también, insisto, en esta etapa no hay cosas buenas o malas, sino que yo creo que para mi gusto lo más importante es, ¿cierto?, el diagrama inicial donde está lo que tú planteabas, porque en el fondo aquí lo que eh, me interesa a mí en particular es que ustedes vean todos los problemas, porque después tú sigues esto con metodología y cosas así que creo que para esta etapa no es no es lo que buscamos ahora, porque en el fondo, ¿cierto? Como hablamos antes, yo elijo un modelo, lo aplico, y ese modelo lo que me permite es visualizar qué es lo que está pasando, ¿ya? Y todavía nosotros, ¿cierto?, no hemos seguido avanzando. Entonces, en esa visualización, todavía no hemos entrado a qué es lo más importante de ese sistema. Entonces, yo les dejaría
insisto, para esta parte, hasta la primera parte, entender cómo funciona, ¿ya? Que no es un menor trabajo, ¿cierto? Y qué es lo que el sistema espera que yo haga, que el sistema entregue. Y como les mencionaba también, si hay ciertas políticas dentro de la organización que tengan que ver un poco con sus trabajadores, cosa que ustedes, insisto, se pueden anclar esas políticas para poder también implementar economía. Así que bien, hasta ahí, hasta como digo, el esquema nomás, porque, claro, uno tiene la tendencia, y es natural que así sea, es a tomar un problema, que generalmente el que yo manejo mejor, y con ese me voy para allá, y lo termino, ¿ya? Pero para esta etapa, solamente con la descripción, con esta mirada desde arriba, estaba bien. Pero igual, de todas maneras, bien lo avanzado. Siempre, como decía un profesor mío, no te preocupes que siempre que hagas algo, aunque no lo ocupes en el momento, en algún momento lo vas a usar. Así que está bien en ese sentido. Don Reiner. Gracias. Bien, yo, por supuesto, el profesor plantea esta idea de escudriñemos, usemos estas herramientas para buscar. Ahora yo me voy a aprovechar de un poco la intención de Sandra, que fue como irlo haciendo más concreto, sin dejar de hacer esta tarea de estar buscando más completo, cosas que se vieron así al pasar. Lo mismo del título, le conviene en el título poner el puesto específico que va a mirar, digamos. O sea, independiente que después muestre la figura con el contexto, como ya avisar que el foco va a ir en un determinado punto. Ahora, después que presenta la lámina donde están todos los demás puestos, todos los demás elementos que le dan contexto a ese puesto, usted hizo bien y dijo, voy a dar un objetivo general. Y el objetivo general muchas veces pasa que cuando nosotros como ergónomos, que tenemos como una misión muy específica en el tiempo, lanzamos como el objetivo de cuidar al trabajador, que en el fondo es el objetivo de la organización. Y ese objetivo está bien, pero es bueno distinguir de que el objetivo del estudio es otro. Seguramente tiene que ver con estudiar algo. Como es un estudio, yo voy a estudiar algo. Entonces mi objetivo general es eso. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Independiente que hay un objetivo de la empresa que es general o de la organización. Ese objetivo, si lo quieren contar, ese objetivo de la organización, también lo pueden agregar en el contexto. O sea, en la parte de cuando ustedes están diciendo aquí pasan estas cosas. Luego, ese objetivo general, el que me da los objetivos específicos, y después del objetivo específico, otra vez, recién ahí elijo los métodos que le cuadran a cada uno. O sea, si tengo 5 objetivos específicos, probablemente necesite 5 métodos. También podrían ser 10, porque sabes que voy a hacer 2 cosas por cada objetivo específico, pero como mínimo un método por cada objetivo, que sería raro que fuera el mismo método para cada objetivo. Como que los objetivos específicos ayudan mucho en esto. Y después los resultados, las conclusiones, que un poco estoy insistiendo en ir pasarme allá como al final, al detalle. Pero solo para orientar que este screening que estamos haciendo de buscar todos los problemas posibles, de imaginar, a lo mejor ustedes, imagínense que llegan que hacen todo este paseo hasta el final, hasta las conclusiones, y después lo vuelven a hacer, repiten varias veces hasta que se queden con alguna línea que les guste, y ese es su estudio de puesto de trabajo. Bueno, profe, muchas gracias por la orientación. ¿Preguntas para Sandra? ¿Consultas? Es que yo, digamos que ahí lo que había puesto desde la organización es porque lo que decía en esa parte de la lámina, lo que decía fuente de empleo para las empresas, para la población y cultura, es porque para esa empresa, digamos que algo clave es que esa actividad de trabajo siguiera siendo realizada por mujeres cabezas de hogar, por ejemplo.
pero en ellos pues es muy complejo porque digamos que son piezas grandes que han venido generando carga. Entonces, por eso yo lo analicé como con ese premapa para decir qué debo intervenir y finalmente dar respuesta a esa necesidad que es clave para la empresa. Eso es interesante lo que tú planteas, porque Sí, ya la solución, voy a decir, mecanización no existe, porque lo que ellos quieren es mantener mujeres. Entonces eso claro, sin duda el foco está ahí. Y sí, sobre esa realidad tienes que intervenir. sí. También hay algo interesante ahí porque te planteo al final un gráfico donde dice qué cosa, dónde debo intervenir. Y es interesante porque eso ya es como un resultado, ¿cierto? Hoy aquí aparece una gráfica donde hay unos más altos y otros más bajos, y en el más alto intervengo. Es interesante preguntarse qué hay detrás de eso, o sea, qué fue lo que hice yo para poder generar estas gráficas. Y probablemente no sea una herramienta como Apple Locra, o sea, como el NASA No. TLX, nada de eso, sino que es como algo como una herramienta de percepción, una encuesta, algo de ese estilo. Ni siquiera es, o sea, no es un análisis de la actividad, es solo una descripción. Es una descripción y con una técnica, digamos, como de observación participante, donde yo estoy haciendo la descripción de la actividad, de Ya, todos esas cosas que están ahí involucradas, hago alguna observación participante y solo luego de esa observación participante y en esa descripción empiezo a clasificar ahí las cosas que se presenten y ella me da ese mapeo. ya. Ahí voy a decir algo que va a ser fuerte y doloroso. Sí, Preguntar no es dar participación. Eso de la. Y yo lo he escuchado harto, así que no, cuando uno pregunta y les pide opiniones, eso no es participación. Eso es justamente pedir opiniones. Y a la hora de pedir opiniones, es cierto que se puede. De hecho, a mí cuando estaba en el magíster, ustedes me retaron por no hacer lo siguiente. Y es que la forma de preguntar se llaman cuestionarios. O sea, hay una metodología para, para que está bien desarrollada para hacer este tipo de escaneo, digamos, de este tipo de medición. Ahora, llegar a un cuestionario realmente no es solo que yo anote preguntas y después las aplique. Hay una cosa que descubrir ahí sobre qué hay detrás de los cuestionarios. Generan gráficos como ese, de verdad, está súper bien. Pero la metodología que va detrás ahí son cuestionarios y encuentro interesante que se lo estén imaginando, pero sería bueno que pudieran profundizarlo para que lo usaran bien, digamos, para que hicieran bien esta etapa, porque no sé qué me va a decir ahí el profe Meyer de simplemente hacerlo con un cuestionario en que lo aplique, preguntes, puede ser, pero no deja de ser algo como observación, digamos, no sería como una metodología de yo usé unas preguntas para observar, pero todavía no llegué a tomarme de una metodología que sea robusta, podemos usar la palabra. Y aquí yo creo que ustedes solo se hacen una invitación a conocer esas metodologías, como a ver en qué me pueden ayudar. Son poderosas una vez que las conocen, pero, pero no es solo preguntar. Y paso el aviso que entonces cuando uno hace ergonomía participativa, también tiene que preguntarse qué cosa es participación realmente. Y no voy a decirlo, pero así es que se los dejo como inquietud. ¿Cuándo es participación realmente? Bien. ¿Quién más? Voluntarios para conversar sobre gracias. lo que a ustedes Profe, yo Profesor, tengo, ¿puedo ir? vale, adelante. Michelle. Perdón, tú primero, Connie. Dale, adelante, adelante.
Gracias. Yo quería presentar, que me da un poco de Perfecto. ansiedad quedarme, presentar al último. No problema. Ya, voy a prepararme. Puedes Dame compartir, un sí, puedes segundito. compartir. Sí. Voy a esperar. Ahí está. Perfecto. ¿Ustedes lo pueden ver bien? Perfecto, veamos. Ya. Ya. El estudio aplicado que yo voy a realizar y voy a presentar es sobre la excavación arqueológica. Y más o menos yo igual incluí como modo de contexto como los objetivos de la investigación que yo voy a realizar más adelante, que es básicamente la identificación de los factores de ¿Ustedes riesgo están de viendo? forma Ay, yo no física. veo. Sí, ¿No bueno, ves? Sí, sí sí, se está perfecto. viendo. Sí. ¿Sí? Ay, yo no. Sí, sí. Ay, Lo qué siento. pena. Eh, ya, más o menos como el objetivo de la investigación, primero identificar los factores de riesgos físicos, analizar el sistema de trabajo y los planteamientos de mejoras de forma práctica. A este trabajo ya le hice como una evaluación inicial que ya entregué en un ramo anterior, así que más o menos yo tenía como, aparte de familiaridad, también este es mi propio puesto de trabajo. Entonces es un tema bastante como que tengo relación ya hace bastante tiempo. A modo de contextualización, acá en Chile, la arqueología en general es uno de los componentes para los grandes que uno tiene que atravesar, los proyectos tienen que atravesar dentro del sistema de impacto ambiental. O sea, para un proyecto de cierta magnitud tiene que pasar por evaluaciones ambientales como de bioma humano, ambiental como impacto de la fauna, flora y también al efecto del patrimonio. Y en Chile se hizo un proceso de la arqueología, lo que coloquialmente se llama como la arqueología de mercado o capitalista, digamos, donde la arqueología utilizamos la arqueología de Chile, que utilizamos una metodología norteamericana para realizar un sistema de trabajo donde va con que tiene cierta metodología para realizar un sistema de avances, digamos. En tanto, el trabajo específico que yo analicé es un trabajo de la empresa de metro de subterráneos, que acá en la capital se están haciendo varios metros, líneas de metro, y son como trabajos muy grandes, también tienen que someterse a estos sistemas de impacto ambiental y también tiene estos sistemas de patrimonio donde se tienen que hacer varias excavaciones arqueológicas. Y algo que también se tiene que tener en cuenta es que para este trabajo se necesita como igual un trabajo, es un sistema de trabajo físico igual, porque como es un trabajo que se deriva de una ciencia, es bastante artesanal para no realizar un impacto al patrimonio en general, por lo cual no se utilizan máquinas en general, todo se excava a mano, con un equipo, se excava a chuzo, a martillo, a pala, entonces obviamente tiene un riesgo físico y un esfuerzo físico. Más o menos yo hice un organigrama que yo ya había presentado al profesor, pero también se lo presento a ustedes, que es más o menos como en este sistema de trabajo, cómo se relaciona. Primero está, digamos, como la empresa que somete su proyecto al impacto ambiental, que es la empresa de Metro. Metro en general como una empresa pública eh, hace licitación a empresas que realizan los trabajos, que son las empresas subcontratadas, que en general son dos que contratan, que es la empresa de arqueología y la empresa de soporte. Después, aquí hay un puntero. Después, estas empresas en general tienen como áreas de trabajo, como la parte específica de arqueología, donde sistematizan la información, dan las órdenes, y la parte
de empresas de soporte, que son las empresas que nos traen agua, baños y también nos ayudan con la excavación. Tienen capataces, carpintería para hacer obras menores y también prevención de riesgos. Y después aquí hay un mini sistema que es el personal terreno, que es el personal que se dedica a hacer realmente la arqueología, que la aplica, y que es el microsistema que yo voy a evaluar, que se compone por el responsable el jefe de arqueología, como el jefe de la unidad. O sea, la unidad nosotros nos referimos como al pozo donde es el pozo donde uno hace la excavación, su asistente y el grupo de excavadores que nos ayudan a transportar la tierra, a excavarla, entre otros. El sistema de excavación de la arqueológica, específicamente escogí como trabajos de metro porque como son una empresa masiva con trabajos masivos, tiene un sistema de trabajo ya estandarizado, como es muy apegado como a las reglas propias de Chile a qué es arqueológico y qué no lo es, y también tiene un sistema de cuotas de avance, porque igual estos proyectos, como son licitaciones, tienen como periodos de entrega de los proyectos para que siga un siguiente proceso. Por ejemplo, después del proceso arqueológico se cierra el sistema de impacto ambiental, ahí comienza la excavación, digamos, como la excavación del metro, como esta máquina que viene a excavar la subterra y la construcción del sistema vial. Entonces, el sistema de trabajo, como yo dije, el sistema de excavación arqueológica en general, en este proyecto, nosotros avanzábamos según los lineamientos, que era excavar un pozo eh, de al menos 1,5 metros, de como era un cuadrado de 1,5 metros cuadrados, y la seguía avanzando hacia abajo en una profundidad de 10 centímetros. O sea, se excava 3 metros realmente, pero nosotros hacemos niveles artificiales. Entonces, cada nivel artificial es el sistema de trabajo que se va a analizar, donde primero se pica el sedimento, eh, se el sedimento se pone en baldes, estos se arnean para separar el material, se repite digamos, este sistema hasta alcanzar los 10 centímetros de profundidad, que es un nivel arqueológico, y luego se hace un registro fotográfico, eh, y después se vuelve a repetir este suceso hasta que llegamos a los 30 niveles. A mí el sistema que a mí me acomodaba más como aplicar era el sistema de Leplat, que es el sistema de relación entre factores internos y externos. Yo ya había trabajado como sistemas repetitivos como este, entonces en vez de los que los profes ya habían presentado, o los que ya estaban en la bibliografía, eso ya lo habían, prefería trabajar con este, porque específicamente lo que yo voy a analizar es la actividad, que básicamente es un microsistema de recuperación del material. Entonces, específicamente este sistema, bueno, esto igual nosotros lo vimos ya en clase como el semestre pasado en ergonomía cognitiva, pero básicamente se analiza el comportamiento de la persona que realiza la actividad, donde en general la persona que está realizando la actividad eh, tiene como condiciones internas y condiciones externas. Las condiciones externas son las condiciones físicas propias y psicológicas, y también hay condiciones externas que son la tarea y el contexto. Y este sistema, como los resultados finales, son el efecto sobre las personas y el efecto sobre el sistema de trabajo. Entonces, el microsistema específico es el sistema de arneo, que es el sistema, digamos, esta es la tarea, y básicamente el microsistema que yo analizo es el sistema el sistema de arneado.
en el cual uno agarra el balde desde el suelo. De hecho, aquí yo tengo un esquema de mí misma haciendo esto. Ignoren que justo yo, en general, uno saca el balde del suelo, pero mi maestro, mi compañero decidió pasarme mi balde porque atrás no se ve muy bien, pero atrás se ve que hay como unas piedras porque el sedimento que estoy levantando es un sedimento con piedras. Aunque nosotros levantamos solo balde de 7 litros, el sedimento puede ir cambiando. A veces uno puede, o sea, como el peso que uno va levantando va variando dependiendo de cuánto uno va excavando. Entonces, digamos, uno sostiene el balde, en este caso, eh, uno va al puesto de arneo, vacía el balde, arnea, como uno mueve hacia adelante y hacia atrás, deja el balde, como esparce la tierra, separa el material y luego se desecha la tierra y de nuevo se vuelve a hacer este proceso. Entonces, este es el microproceso que yo quiero analizar dentro del sistema del comportamiento, dentro de este sistema, de este modelo sistémico, donde igual los individuos con el tiempo la actividad la realizan de forma distinta dependiendo cómo pasa el tiempo, porque igual es un proceso que, aunque es relativamente rígido según las leyes chilenas y las metodologías ya publicadas, nosotros igual tenemos como que cada personaje arnea distinto dependiendo, porque igual son contextos que van cambiando. Entonces, a la hora de la verdad, como yo lo cambiaría, sería como, por ejemplo, este ejemplo yo lo hice como la peor forma de cómo uno podría hornear, pero en general uno, aquí como había explicado, uno levanta el balde que en general sobrepasan los 8 a 10 kilos. eh, en general yo los apilo para yo no tener que levantar desde el suelo y evitar como, ojalá que esté lo más cerca de la parte de arneo, para yo no tener que caminar con el balde y no tener que hacer con una fuerza innecesaria, un levantamiento innecesario. En general, eh, también como siempre hay problemas con los sistemas de horneo como las herramientas para hornear, porque en general uno solo puede hornear este tipo de horneos, pero igual estos se pueden igual modificar dentro de su diseño para que sea más ergonómico. Por ejemplo, igual sé un poco de que este me queda un poco alto a mi altura. Entonces como que igual no, perdón, me queda un poco bajito. Entonces eh, como que en cierto momento me va a incomodar y también como que hay muchas cosas que uno podría ir recabando. Em, entonces como que este sistema uno lo podría mirar desde un punto ergonómico, e ir mejorando, porque como es un sistema repetitivo que se repite durante un día unas 100 o 150 veces, como que igual hay muchas formas de cómo de poner una mira ergonómica, como de los ejemplos que puse. Y eso en general, no sé si este trabajo estaba bien, pero igual como que quería presentar este trabajo de esta forma. Y eso. Bien. O sea, me insisto, no hay trabajo malo o bueno en esta parte. Yo creo que, o sea, a mí me llama la atención estos trabajos que son tan particulares. Y la pregunta que te quería hacer era, cuando la empresa contratante estima su tiempo de trabajo, no sé, ¿cómo lo hacen ahí? ¿Cómo se calcula rendimiento igual que en cualquier faena? Te lo pregunto por el tema del detalle, por el tema de la finura quizás en algunas cosas. Ah, ya. En general, arqueología siempre es un tema porque no es como una obra, o sea, en general nosotros tenemos tiempos eh, de como entrega de faena y en general
hacer todo este proceso dura unos 30 segundos en una cantidad de material normal por nivel. Entonces nosotros digamos que en estas cuotas, en base a estas cuotas se calcula un tiempo promedio de metas, las cuales mientras se van cumpliendo, uno puede cumplir los tiempos que dice Metro. El problema es de que, por ejemplo, cuando hay un hallazgo muy grande arqueológico, las metodologías cambian, entonces como que ya no se puede realizar este sistema de trabajo, sino se tiene que utilizar otras metodologías, como lo que están utilizando estas personas que están excavando a mano, no como maestros con pala y chuzo, sino como que están excavando a micropala, haciendo una microexcavación. Y aparte haciéndolo hincado, entonces otro sistema. Entonces, digamos que este es un sistema como idóneo. De hecho, en este proceso de arqueología se llama pozos de sondeo, donde no importa si tú encuentras como un proceso arqueológico, eso es después, porque después se va a hacer otro proceso arqueológico donde se va a hacer el rescate del sitio, pero este proceso, digamos que en general cumple con las fechas, que en general, a ver, de hecho como que ya se va a terminar y duró 9 meses. Hacer todo lo que es la línea 9 de metro, que es, para los que se manejan en la capital, es la mitad de la capital, más o menos, del centro hasta el sur. Perfecto. ¿No? Bien, Reina. De verdad bien. Comencemos con el título para excavación arqueológica, como se puede entender que es toda la excavación. Tal vez el título pudiera ser excavador arqueológico para que quedara apuntado a lo que encontramos más tarde. Por favor, avanza después las láminas. Se le pone esa, no, esta. Este sistema, ¿cierto? No la del diagrama, donde está la licitación y todo. Esta. Acá. Como ahí dice excavador, a ver, le pone un circulito y dice, es el excavador arqueológico el que estamos revisando. No, de hecho, los excavadores son, digamos que el personal la persona, o sea, específicamente el sistema es de estos dos personajes. No de los excavadores son los que pican y levantan la tierra. En ese caso, los jefes unidos, ¿sí? Entonces súper bien lo que pueda como dar pistas de que el puesto que va a estudiar a lo mejor es el puesto de asistente o el puesto de jefe, no sé cuál finalmente. Ya. Entonces, que en el título dijera que el estudio aplicado sobre asistente de asistente de unidad de excavación. Ya. ¿Por qué? Porque después cuando avanzamos las láminas, volvamos al mismo diagrama. Nosotros inmediatamente sabemos, todo esto va a ser sobre el asistente de la unidad. Y yo creo que nunca mejor dicho todo lo que hemos conversado sobre sistemas, porque acá, de hecho, si dieras vuelta el diagrama y pusiera el diagrama desde la licitación hacia abajo, no sé, como que se vería todo el peso que le cae al asistente encima. Dice, oye, todo mi trabajo no es solo lo que estoy mirando, sino que todo lo que está arriba y que tiene que ver con que hay una licitación, con que hay contratos entre empresas, que hay una unidad de prevención de riesgo, que hay capataces, que hay una cantidad de cosas sobre ese puesto que es lo que nosotros miramos en el estudio de puesto de trabajo 2. O sea, cuando hacemos el estudio de puesto de trabajo 2, miramos cuál es el ambiente, el sistema de ese puesto de trabajo. Ahora, en el puesto de trabajo 1, en el estudio de puesto de trabajo 1, nosotros miramos el puesto más
más directamente en lo que hace. Estamos como describiendo, midiendo. Avanza, por favor, a la otra lámina. Sí, ¿Qué me dice? más adelante, ahí al diagrama, aquí. Y yo creo que tú ahí donde estás trabajando. Sí, este microsistema, La o sea, yo otra lo nombré lámina. más como un microsistema más que el puesto de trabajo, pero en teoría este sería como el puesto de trabajo de asistente de unidad. Claro. Ah, entonces serían varias tareas las que tendrías que tomarle foto. Sí, digamos que la, uno de mis muchas tareas es hacer esto, que es agarrar el balde, hornearlo, separar el material, porque también otra cosa que hago junto con el corresponsal es, bueno, repetir este sistema hasta llegar a los 10 centímetros. Ahí tenemos un nivel artificial y Sí, eso después como que se registra y después se fotografían las materialidades que encontré. No sé, encontré os- em, huesos de animales, sí. encontré estructuras, todo eso lo tengo que sacar foto y prepararlo para una Ya. fotos con escalas. Pero de lo que has dicho me pareció muy interesante, que tal vez sería bueno mostrarlo como en número, que en el fondo, con todo tú nos has dicho que en el fondo hay metas, ¿cierto? Hay un rendimiento que se espera Sí, de este trabajo. Y junto con haber una meta que sería como un rendimiento planeado, hay un rendimiento real, sí. que, El, que, que es súper interesante para el estudio saber, a ver, el rendimiento real es siempre un 80% de la meta, o el rendimiento real es exactamente el de la meta, o el rendimiento real es un 20% más que el de la meta. sí, de Y hecho la, como y que la, perdón, pero el modelo sistémico de Leplat como que hace mucho esta cosa de como la tarea como prescrita, que digamos que sean como las metas y la realidad realmente, por ejemplo, no, yo por ejemplo, yo no siempre puedo realizar toda la meta porque como fui diciendo, a veces uno mientras más va bajando el seguimiento igual puede ser más pesado. Por ejemplo, sí, en este sitio está muy cercano a lechos de río, entonces ahí se ven que hay bolones que igual yo tengo que levantar junto con el sedimento, entonces obviamente yo me tardo más en separar el material y la tierra de los bolones, aparte sí, que me tardo más en levantar. Michelle, acá ¿Sí? bien interesante porque está ese contexto me impone una meta, pero también aquí hay más información que interesante porque en este caso como eres tú, conoces el operador, tú sabes cómo duerme ese operador, cómo se alimenta ese operador, cómo se entrena ese operador. Tienes como harta información que te ayuda a decir por qué hay un balance o desbalance con esa meta que se estableció, porque dado que lo conoces de cerca, tú también podrías decirte, ¿y qué pasaría si tú tuvieras que pasarle esta tarea, entregársela a otras personas? Eres tú quien le pide la tarea, no quien la ejecuta. O sea, tú lo estudias porque tú la ejecutas. Bien, tú eres el personaje en el estudio. Pero al final eso debiera de llevar a una definición de una prescripción que debiera servir a otros operadores. Esos otros ¿Ya? operadores tendrían que tener una cierta, una cierta estatura, una cierta recursos de fuerza. eh, de más está decir que acá hay cargas mentales, me imagino, a propósito de que, ¿y Sí, qué pasa si me equivoco? Porque quiero ir rápido, pero ¿y si me equivoco? ¿Cómo se resuelve sí, eso? Y eso daría como para ese estudio de puesto de trabajo donde hay cosas que tienen que ver con el sistema. Pero yo diría que en ese sentido aquí hay muchas cosas interesantes que aprovechar, desarrollando, por supuesto, todo lo que hemos conversado de cómo se mide el trabajo, porque acá todo este fotograma, al final, lo podemos traducir a un tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo que te toma el ciclo? Pero sobre todo, el tiempo, ¿cuál sería el tiempo estándar ese que tendríamos que usar
siempre, ese que tendríamos Ya. que usar para entregar la tarea y que la persona pudiera mantener el esfuerzo, porque eso en ergonomía, ¿cierto? La definición es equilibrar. Sí, Queremos que ese número el tiempo que se asigna a cada ciclo sea el correcto para que finalmente resulte que lo planeado se cumple. Porque si no tendríamos un problema. Todo este asunto tiene que ver con que cuando yo entregue trabajo, no lo haga por simple sensación, ¿cierto? Sino que haya ciencia detrás, que haya, sí, que sea algo que se midió. O sea, no es porque se me ocurrió, sino que cuando yo te encargo la tarea a alguien, sobre todo Michelle, que la conoce bien, cuando se la encargue a otro, sepa qué decirle, o sea, a qué ritmo tiene que ir, porque al final ese administrador del trabajo también tiene que reconocer cuando el operador se está desempeñando mal, ¿cierto? No es que siempre se desempeñen sí, bien. Ya, sí. eso. De hecho, algo muy dato X, para terminar con esto, a mi empleador en general le gusta trabajar con hombres, porque para ellos dicen que ellos levantan más, no se quejan, pero tampoco saben de que la mayoría de las personas que estudian arqueología, antropología, física, que es mi cargo, son mujeres. Entonces, y en general, no sé, lo implementan, lo entregan todos en tallas de hombre. Y los barneros también lo hacen bastante alto, entonces como que la mayoría de mis colegas que son mujeres, mm, como que los barneros no lo hacen, como no lo hacen pensando que en estatura promedio de una mujer chilena no les quedan adecuados, tampoco les quedan adecuados los EPP, entonces siempre es como una siempre tiene que ir sopesando. eh, en este trabajo, como en estos trabajos, y por lo menos a nosotros nunca nos han dicho cómo por no hornear, más allá de como cumplir las metas. Entonces, uno siempre como que intenta tener sus propias tácticas y como que las va compartiendo y la va puliendo con el tiempo. También sospechando que también esto es una actividad científica, entonces como que uno intenta sopesar obviamente también las competencias que uno tiene que tener y las cuotas que uno tiene que llenar, pero también entendiendo que también es una actividad científica que tiene que tener ciertos marcos científicos, entonces no, que uno tiene que tener cuidado, tiene que tener conocimiento y siempre como estar en estar sopesando y también sopesando de que ojalá siempre estar escuchando al cuerpo de una cuando uno em, no hacer un sobreesfuerzo. Entonces está como interesante el objetivo del trabajo. O sea, el objetivo del trabajo tendría que ver con definir estándares para Sí. cierto tipo de operadores, ¿eso? Sí, o sea, no tanto así como más bien como al final proponer recomendaciones. Por ejemplo, yo he recabado varias como empresas durante mi vida laboral. Entonces, por ejemplo, yo sé reconocer cuando por ejemplo, estos horneros, yo sé cuándo me van a funcionar bien o mal. Por ejemplo, los fierros de estos horneros son súper delgados, los rodeles no eran de metal. Entonces, no, tienes que hacer más fuerza para hornear. También no hay como, en general, las personas que contratan para apoyarnos no tienen como capacitaciones en lo que es la arqueología y tampoco eh, cómo también hacer su trabajo un poco más liviano, porque también el trabajo para, digamos, como excavar también es como bastante pesado, entonces siempre al final la jefatura de arqueología es lo como que pone su experiencia con el tiempo para sopesar el trabajo. No sé, por ejemplo, yo apilo los baldes para que no levantar los baldes del suelo. En general recomiendo de que cuando yo voy acumulando tierra, como que cambio el arnero para no estar, no quedar sepultada por la tierra, porque como los arneros son abiertos, la tierra cae hacia ti. Entonces hay muchas cosas técnicas que yo podría dar y también como que podría hacer como los sondeos, como que se supone que
este año yo tengo que empezar a hacer los sondeos para empezar a aplicar como como, como aplicar una metodología para recolectar información. Michelle, me gustaría que el trabajo lo fuera desarrollando, y no sé si me quedo con esto, pero que ojalá lo vieras cómo le entregas el trabajo a otro. Quizás, como tú podrías decir, oye, los estándares para mujeres deberían ser tales y para hombres tales. Y que no fuera como lo que tu pliego de peticiones, digamos, que no sean las peticiones para mí, sino que sea tu caso el que sirve de base para finalmente ver cómo es la forma correcta de entregarle el trabajo a otros operadores que tú todavía no conoces para que se produzca ese equilibrio, eso que busca la ergonomía, ese equilibrio entre el rendimiento que se necesita y el rendimiento que el operador puede dar. Ya. Bien. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Muchas gracias por Doña, todo. a usted. Constanza. Listo, ya voy a proyectar. Pantalla de ventana. No sé. Espérame. No sé cómo. Me imagino que le doy toda la pantalla porque no veo la ventana, pero no me deja compartir también los de sistema. No sé qué tenga que hacer porque no me da la opción de compartir. ¿No tienes la flechita arriba de tu pantalla donde se comparte? Sí, tiene la flechita de comparte, pero cuando le doy compartir, compartir también el audio de la pestaña, no sé. Para ir a la pantalla. Recargue su navegador, tal vez. ¿Perdón? Si recarga su navegador, tal vez no se actualizó. Ay, no sé. No, me parece como voy a está mirar a como ver que... si aquí que estoy compartiendo. Ahí sí. Pero estoy compartiendo, no sé si estoy compartiendo. Aquí ya ven la Ahí presentación. está. Perfecto. Sí, aquí ya la ven grande. ¿Cómo no? Ahí sí. Ya, ok. Bueno, esta presentación ya la vio el profe Felipe, sin embargo me parece igual si tiene algo más que... ahí le hice unos cambios, pero me interesa también escuchar al profe Reiner. Igual el profe Meyer me orientó mucho hacia este título que finalmente lo llamo Ergonomía, Productividad y Rentabilidad, un modelo integral para la evaluación de consultorios odontológicos. He planteado el objetivo general como identificar las mejoras ergonómicas en la productividad y rentabilidad de consultorios odontológicos a través de un análisis costo-beneficio que permite identificar las estrategias de optimización más efectiva. Y como objetivos específicos planteé 3. Uno es identificar los factores de riesgo ergonómicos presentes en el área de trabajo, incluyendo la postura del odontólogo, diseño del equipo y estudio de tiempo. Segundo objetivo específico, determinar los costos directos e indirectos relacionados con lesiones musculoesqueléticas, ausentismo laboral y disminución de la productividad. Y por último, generar propuestas organizacionales para el aumento de la rentabilidad. Como para contextualizarlos, digamos que yo me basé, aquí hice como una fase conceptual donde es un área que tiene 2 consultorios, un consultorio que está destinado a hacer odontología general y el otro odontología, cirugías orales, nivel 2. Dice que se producen actualmente 2 atenciones odontológicas diarias que implica intervenir en promedio 6 horas. O sea, esta odontóloga ve 2 pacientes diarios porque lo que indagando, ella me decía, a mí no me interesa cantidad, sino la calidad de lo que produzca. Entonces, con un paciente se puede demorar 3, 4 horas, o cuando es un paciente viajero, pues se puede tardar las 8 horas porque necesita sacarlo rápido, por decirlo así, porque la persona viaja.
¿Cuál es como lo que ella quiere que se le apoye? Pues desde el tema de la ergonomía y que lo hablaba con el profesor Felipe, es cómo producir económicamente 3 veces más de lo que produce actualmente, haciendo uso del otro consultorio que se encuentra en el mismo espacio. Ese consultorio que se encuentra en el mismo espacio es odontología general, pero ese no está tan activo y lo que quiere es empezar a funcionar con ese consultorio para que ella solamente se dedique a hacer cirugías. Dentro de su equipo, ella cuenta con una odontóloga general que pues va a retomar porque no estaba trabajando, ese consultorio no estaba activo. Está la odontóloga general, ella que es la especialista, está un auxiliar de odontología, tiene 2 auxiliares, uno tiempo completo y el otro medio tiempo. Aquí hice pues como el esquema, cómo llegan esos pacientes a esos consultorios por referencia, por lo que acá le llamamos el voz a voz. Son puros clientes particulares, donde llegan al consultorio, tienen la recepción. De la recepción hacen un tema de diagnóstico de atención para direccionar a cuál de los 2 consultorios se haría la intervención y al final sería el seguimiento y el control. Ok. Aquí, pues de hecho aquí veo, puse un registro fotográfico que algo particular que tiene esta odontóloga es que trabaja de pie, que no es tan común encontrar estos profesionales trabajando de esta manera. Dice que se basa pues en un estudio descriptivo observacional en el cual se estudiarán los riesgos ergonómicos laborales del consultorio de Lina María Lenis aplicando método OWASP-RULA. Se medirá la productividad social, la intervención ergonómica por medio del análisis de los procesos y mejoras en cada una de ellas. Aquí están los 2 consultorios. El consultorio de cirugías pues tiene más tecnología, tiene pues la silla es como especial para ella que trabaja de pie y está el otro consultorio que es odontología general, que es pues normalito y trabajan con la silla como la mayoría de los odontólogos. Bueno, aquí fue una de las cosas que el profe Meyer en uno de los encuentros me guió, que tenía pues que llevar a cabo ese estudio de tiempo, organizar pues el flujograma y mirar el tema de costo ergonómico. Básicamente es eso, lo que tengo hasta el momento. Ya, los escucho. Un poco de contexto para el resto también. En general, estudios como en la parte de economía, en la parte ontológica hay varios, ¿cierto? Y bueno, obviamente es una actividad que es de alta demanda postural. Entonces la idea fue entender cuál era el objetivo económico de la dentista, ¿cierto? De la odontóloga. Y finalmente, qué actividades son las que a ella le generan mayor rentabilidad y un menor costo ergonómico, pensando en el costo postural. ¿Ya? De ahí parte un poco la conversación con Constanza. De ahí a esta propuesta, finalmente. Ya, don Reiner. Yo, bien. ¿Nos comparte la presentación nuevamente, por favor? Ahí. Me ayuda, por favor, y pone Reiner Romero como apellido. Y la universidad me pone como el segundo nombre, pero eso lo hace la U. Tiene su micrófono cerrado. ¿Su micrófono? Que sí, pensé que estaba activo. Profe, ¿me repite, por favor? Es que aquí lo veo como Reiner Esaú Romero Garrido. Claro, es que ponen los dos nombres ahí ellos. Pero entonces, ¿usted es Reiner Romero? Sí, Ok, todavía. ya. Listo, ya aquí ya comparto. Ok. Bueno, interesante, el título dice productividad y rentabilidad. Esto a priori, más que eso probablemente sea un objetivo que va a ser primero industrial, en el sentido de que
la rentabilidad normalmente va a salir de que yo use el máximo posible el fondo del sillón, ¿cierto? Ese va a ser el... Y esto a propósito de la OEE, ¿eh? ¿Se acuerdan que conversamos de la OEE? Profe, ahí quiero hacer la claridad. Sí. Como esa parte es que obviamente el servicio más costoso son las cirugías, lo que es más rentable son las cirugías, pero lo que me contaba esta odontóloga, la cirujana, es que ella está gastando tiempo haciendo odontología general y por eso está con esta otra odontóloga para que ella atienda esos casos y ella solamente se dedique a las cirugías para no, por decirlo entre comillas, perder el tiempo, gastar su tiempo en esto. Que puede compartirlo con la otra odontóloga para dedicarse netamente a la cirugía, que es lo que más factura. Claro. Pero en términos como generales, ya, tenemos dos, en el fondo, dos puestos, uno de cirugías y otro de general. O sea, Sí. Lo que va a generar la mayor rentabilidad es que, como idea general, es que esos estén en el 100% del tiempo de uso, ¿cierto? Ese sería el ideal. Sí. Y enseguida, que además que las tareas que se realizan durante ese tiempo fueran las que tienen el mejor precio. Eso sería como la regla general. Ahora, nunca nosotros tenemos tanta suerte como para que esté todo vendido y nunca tenemos también tanta suerte porque además sean justo las que tienen el precio más alto, sino que cada día van a aparecer clientes, hay buenos días y malos días. Y eso un poco hay que estar consciente a la hora de hacer este modelo, ¿cierto? Porque dice, oye, yo como ergónomo no me puedo comprometer a que de aquí en adelante va a tener la mejor de la demanda, se llama, que los clientes te pidan justo lo que más te conviene. Pero si tomamos la idea del OEE que conversamos en el verano, me va a pasar que en esta idea del 100% planeado que yo tengo por cada puesto, podría ser que se me caiga el rendimiento. O sea, el rendimiento por la tarea es súper importante el conocer cuál es el estándar. El estándar que realmente yo puedo utilizar para comprometer un plan. O sea, si yo mañana voy a usar mi recurso, mi sillón general, con 10 pacientes. Se tiene que cumplir justo los tiempos para que calcen 10 pacientes. ¿Y por qué podría no funcionar? Bueno, aparecen los imponderables. Cuando yo tengo, pero esos imponderables tendrían que ver con mi propio rendimiento. Cuando mi rendimiento es muy variable, cuando la tarea es la misma, pero mi rendimiento es muy variable, eso realmente ofrece un desafío a la hora de lograr más rentabilidad. Porque ¿a qué me comprometo? ¿Al peor escenario, al mejor escenario, al promedio? En todas las metodologías de mejora de calidad, se busca que la diferencia entre el máximo y el mínimo sea lo más reducida posible respecto del promedio. O sea, cada vez que realizo la tarea, que ojalá sea siempre el mismo número. O sea, que la desviación estándar sea pequeñita. Ahora, cuando hablamos de eso, que son tareas tan manuales, hablamos de desviación estándar, la ergonomía tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el tiempo de ejecución de la tarea conlleva algunos desafíos que son propios de nuestra naturaleza de humanos, que tiene que ver con nuestro cansancio postural, tiene que ver con que nuestra alimentación podría ser muy variable, podría tener que ver con que nuestra preparación física no es la adecuada para la tarea, porque de pronto somos un poco descuidados a la hora de
enfrentar ese desafío. Si uno piensa en los atletas tienen un puesto de trabajo, ¿cierto? Y tienen que tener un determinado desempeño, un determinado rendimiento. Pero en general ellos son súper responsables con prepararse para enfrentar ese rendimiento. En el trabajo debiera ser lo mismo, pero vemos que en general es más bien un aspecto muy descuidado, no nos preparamos para tener el rendimiento correcto. Entonces, cuando yo planteo esto de productividad de rentabilidad, está re interesante, pero también tengo entonces que empezar a encontrar cuáles son las variables que voy a poder controlar y cuáles las que no voy a poder. Entonces, me enfocaré en las que puedo controlar. Y después, cuando yo encuentre las que puedo controlar, voy a probar, seguramente darle cuáles son las ergonómicas para que tenga sentido dentro del contexto del magíster, cómo yo desde la ergonomía puedo darme cuenta que logro mejorar esa predicción del cumplimiento de la tarea, porque eso es finalmente el asunto, ¿cierto? Por regla general, voy a querer que el tiempo sea lo menos variable posible. Ahora yo voy a darme cuenta que si lo empiezo a tomar, en realidad la variabilidad existe. Entonces, lo que voy a necesitar ayudar desde la ergonomía es si esa variabilidad tiene una razón, tiene una causa, y podría yo explicarla desde la ergonomía, o realmente es un tiempo que simplemente se debe a que el operador no es muy fiable, porque eso puede ser también una alternativa. O sea, el operador no es muy confiable, realmente no logro conocer cuál es su desempeño o no logra alcanzar los tiempos. Los operadores buenos y los operadores malos siempre vamos a tener esa posibilidad, digamos. Y nosotros lo que hacemos es ciencia para saber cuándo el operador es bueno a ojos de la ergonomía. Porque también uno podría encontrar muchos casos en que, no sé, oye, esta tarea toma 10 minutos nomás. ¿Y cómo la obtuviste? Bueno, la obtuve porque yo tomé lo que quería facturar, lo dividí por las horas y tienes que hacerla en 10 minutos porque si no, no llego a la facturación. Si uno sigue esa pista, dice, tú nunca pensaste en el rendimiento del operador, pensaste en tu deseo de cuál es la factura, la facturación final. Y nosotros somos invitados a hacer ese otro análisis que tiene que ver con ciencia, ¿cierto? Entonces, oye, ¿a qué ritmo puede realmente trabajar? ¿Cuál es el ritmo correcto? ¿Y cuál es la justificación ergonómica que está detrás de ese ritmo correcto? Eso, O sea, ¿está bien? por eso el tiempo y el costo ergonómico también es parte de lo que ella necesita evaluar. Pero bien. ¿Un compañero quiere preguntar algo? ¿O comentar algo? Lucas tiene todas las ganas de hacerlo, porque hace rato que no habla. Yo quiero decir algo y bueno, tendré que leer o mirar porque o sea, para mí es muy retador este estudio, empezando porque mi profesión es fisioterapeuta. Yo le decía al profe Felipe, y esto es muy de los ingenieros, pero pues me parece interesante porque cuando uno vende o propone la ergonomía, lo que llama mucho más la atención es rentabilidad, la productividad. Y me parece interesante poder hacer este ejercicio con estos dos consultorios de una sola dueña, poder mirar cómo es eso, ¿no? Porque desde fisioterapia, como yo lo ejerzo, yo nunca he hecho un estudio de estos, ¿ya? En este momento, la verdad, yo no sé ni por dónde empezar. Tengo ahí un planteamiento, me parece súper fabuloso si lo logro alcanzar. Pero pues ahí estaré molestando mucho al profe Felipe y si el profe Reiner también me dice que sí, también le estaré escribiendo porque la verdad para mí es un reto, no es algo fácil porque no es de mi, como de lo que yo hago todo el tiempo, pues no es eso. Encantado de mi parte, no hay problema. Listo, eso era. Gracias. Perfecto. ¿Quién quiere seguir?
Diego. Y convertirlo en moderador. Me convierto. Bueno, buenas noches, compañeros. Soy Felipe y René. Me alegra mucho saludar. ¿Qué le pasa a mi cámara? Ahí está usted. Ahora sí. ¿Se escucha como muy bajito o soy yo que escucho bajito? Es que estoy agripado y estaba haciendo fácil, pues lo que voy a hablar, me voy a pegar más al micrófono. Voy a tratar de hablar fuerte. La proyección de mi mano. Perfecto. Bueno, ok. Bueno, yo voy a hacer el análisis, el ejercicio que tenemos que hacer con esta asignatura y cada estación de bomberos, aquí cerca de donde y de la estación el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta, ¿cierto? Entonces, mi intención es hacer una evaluación del cumplimiento normativo de la salud y seguridad del trabajo en esta estación, ¿cierto? Ellos tienen varias sedes, digamos así, tienen la estación escuela, quiero estar en una de las estaciones urbanas, que básicamente hace control de emergencias, de índole incendios, control de línea de fuego y atención hospitalaria. Estos no tienen estación forestal en ese punto, entonces yo me voy a concentrar como en esa parte. La idea y el objetivo general que quiero plantear es realizar una evaluación diagnóstica ergonómica para buscar disminuir los trastornos musculoesqueléticos que ya están identificados en el panorama de factores de riesgo que ellos tienen que hacer, identificando pues todos los factores que puedan afectar esa relación sistémica hombre-máquina y entorno en la salud de los cueros de línea de fuego y de atención hospitalaria. Entonces la idea es arrancar todo este proceso identificando la sintomatología musculoesquelética asociada al trabajo, en los cueros de Sabaneta, utilizando como herramienta una encuesta de movilidad sentida para identificar, hacer un screening para identificar trastornos musculoesqueléticos presentes en este momento, ¿cierto? Entonces la idea Diego. también es evaluar las estaciones de trabajo de los trabajadores que resultaron en el screening seleccionados como sintomáticos para identificar los factores de riesgo inherentes en su puesto de trabajo, bien sea porque la tarea esté generando un riesgo o porque ellos como trabajadores sean trabajadores de riesgo. Diego. Luego, a partir de ese Diego. screening y ese diagnóstico y el análisis, plantear mejoras en las estaciones de trabajo. Yo estoy planteando que para esas tareas críticas se disminuye el 30% de los casos de trastornos musculoesqueléticos con respecto a la evaluación anterior, que fue la anterior, ¿cierto? Pues voy a plantear como un híbrido de Diego, un modelo. Hola. no, él no escucha, No, es que no está pasando las diapositivas, solamente se quedó en la Eso. 1. se quedó en la 1. Ahí no se ve. Ahora no sé. Todavía no aparece proyectado. ¿No? Diego, tienes que presentar tu pantalla completa para que te tome el PowerPoint en pantalla grande. O sea, digamos cuando presenta en modo diapositiva. Así. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me confirman? Perfecto, Sí, te confirmo. sí, ahora sí Se está ve bien. pasando. Ok, gracias. Gracias, Lucas. Gracias por.
Entonces, como les estaba diciendo, la idea es partir de un script inicial, identificar los trabajadores sistemáticos, los puestos de trabajo crítico en las tareas críticas, plantear mejoras en los puestos de trabajo y en las tareas críticas para ese trabajo, la idea el 30% de los casos respecto a la evaluación anterior. Entonces, los modelos que yo planteo es el modelo de Tiny del 2009, donde busca hacer básicamente un enfoque macroeconómico de análisis combinado con el modelo del sistema económico productivo, ¿cierto? Que está escrito, iniciando con algunos métodos que pues hay algunos que los tengo que modificar, yo creo que es una tarea, pero creo que por ahí me voy por la información que he recabado con Rogers y con el maíz modificado, puedo empezar a hacer una evaluación inicial, ¿cierto? Para plantear, continuar con el esquema de mejora continua. La ventaja de esta institución, que es una institución normalizada, aquí los bomberos, sobre todo los de las ciudades, los rurales no son tan organizados, pero los de las ciudades grandes e importantes son muy organizados. Y lo que yo quiero hacer es tratar de normalizarlos con el sistema eh, de los Estados Unidos, que pues tienen un nivel de regulación, digamos, no estoy diciendo que sean mejores bomberos ellos que nosotros, estoy diciendo que ellos normalizan más los procesos, eso identifica mucho más la causalidad de los efectos que se presentan en la salud de los trabajadores, y eso es lo que queremos hacer nosotros. Entonces, yo ya tengo una serie de formatos que estoy presentando, solo algunos que he construido con ellos. Yo empecé el trabajo hace un mes y medio, tal vez un poco más. Lo que me interesa es que este proyecto se pueda implementar. El piloto va a ser aquí en Sabaneta, pero ya estoy haciendo contactos para que el sistema nacional adopte las posibles mejoras que podemos encontrar. Entonces, miren, esta es como la valoración inicial del punto de partida que le estoy tomando, que es la información de la evaluación de los tonos musculoesqueléticos que he tenido en los últimos 3 años. Estas son las patologías más prevalentes allá con los bomberos, ¿cierto? Tienen cervical, lumbalgias mecánicas, síndrome del túnel carpiano. Bueno, la mayoría de las patologías que se están asociando al trabajo diario de los bomberos tienen una estrecha relación con trastornos musculoesqueléticos. La accidentalidad, digamos que gracias a Dios, en este cuerpo de bomberos en particular es muy bajo. Han tenido fracturas, pero básicamente el problema más grande que tienen ahora es trastorno. Pues que y encuentro 2 cosas en particular, que por eso los traigo en estas fotografías. Uno, que es la edad. Si ustedes se dan cuenta, estas fotos que les presento, más del 50% superan los 35 años, lo que hace que pues ya ese primer ciclo de su vida laboral se cumplió y se empiezan a evidenciar más los trastornos musculoesqueléticos. 2, es que cada vez incorporan más mujeres a la tarea, ¿cierto? Ya hay un porcentaje, digamos que un 60-40, todavía hay más hombres que mujeres, pero cada vez las nuevas generaciones de bomberos están llegando más mujeres, lo que me alegra, sí, pero que dada la carga física que se maneja en el trabajo, pues puede tener mayor impacto sobre las mujeres, ¿cierto? Y lo otro que quiero resaltar aquí que he encontrado como un hallazgo importante tiene que ver con el índice de masa corporal, que en este momento, pues, la condición físico-atlética en muchos de los bomberos no están acorde con la tarea que deberían tener, ¿cierto? Entonces, más o menos un 60% de los bomberos sobrepeso, que es un asunto que también puede estar ligado a la aparición de trastornos. En los mapeos previos que han hecho, han encontrado
que dentro del análisis de clasificación de riesgos se encuentran que los bomberos de línea de fuego son los que tienen mayor carga y el segundo grupo son los tecnólogos en atención hospitalaria. Ven ustedes estos son que están aquí en rojo, en color rojo, cuando se efectúan las evaluaciones, se han encontrado que tienen problemas con posturas mantenidas inestables, manejo manual de carga, y el tercero tiene que ver con los maquinistas. Entonces, cuando yo encontré esta estadística ya presente en la estación, por eso decidí limitar el rango a esos tres tipos de bomberos, digamos, los que están manejando las máquinas. El cuerpo de bomberos tiene diferentes tipos de cuatro con motor, tienen máquinas grandes de 1200 galones, tienen cuatro, tienen tres máquinas de intervención rápida de 800 galones, tienen 5 ambulancias, tienen máquinas de rescate, tienen de rescate. ¿Cierto? Entonces, lo primero con lo que estoy haciendo es tratar de hacer no solamente el screening musculoesquelético, sino haciendo el screening normativo. Estoy identificando el cumplimiento normativo en cuanto al marco legal que tiene que ver con las legislaciones sociales para el cumplimiento de la ley para mi país es la que rige todos los cuerpos de bomberos, todos sus aspectos y los decretos reglamentarios que declaran los problemas de incorporación, ¿cierto? Pero estoy yendo un poquito más allá y lo estoy comparando con las normas FFA, que son Estados Unidos, y las normas ISO, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo como un mapeo de cuáles son esas cosas que el cuerpo de bomberos no está cumpliendo con respecto a las normas internacionales. Aquí está pues como unos cuadros de lo que unos cuadros de cumplimiento, porcentaje de cumplimiento, y pues creo que voy ahí. Yo no sé si orienté bien el proceso, quedo atento a los compañeros para que Sí. Finalmente, yo creo que tú partes, ¿cierto?, centrándote en el tema musculoesquelético, pero al final del día lo que tú estás quizás buscando es lo otro, es más bien la parte normativa, la parte de tratar de generar un sistema de gestión interna, más allá de que el problema sea musculoesquelético o no. ¿O no? Estás muteado. La idea es como hacer un estudio macroergonómico. Voy a ir alimentando, yo estoy siguiendo, pues he construido como unos 12 formatos basados en la información de la clase que ustedes nos dieron y en otros pues que yo ya tenía y estaba implementando. Estoy como particularizando porque no hay unos estudios específicos, no hay herramientas específicas para la valoración de esta actividad, porque las actividades de los bomberos son muy singulares porque son multitareas, ¿cierto? Entonces, el manejo manual de cargas, hay unas metodologías que no son tan precisas, que tienen la posibilidad del sesgo, que dan una información que no va a ser tan clara. Y lo otro tiene que ver con las tareas no son repetitivas, porque, pues tienen muchas cosas que hacer y dependen mucho del tipo de emergencia y del tipo de llamado. Y depende mucho también del tipo de trabajador, ¿cierto? Entonces, ahí hay un reto importante. Estoy tratando de buscar las herramientas que sean como más específicas para evaluar cada uno de los riesgos que estoy identificando. He estado toda esta semana, y todas las semanas salgo de trabajo y me voy para la estación y he estado grabando, pues ya apliqué un screening inicial, ya tengo un grupo preseleccionado de maquinistas, de bomberos de línea de fuego, tecnólogos de atención hospitalaria, que han resultado con trastornos musculoesqueléticos recientes, últimos 6 meses. Entonces, me voy a concentrar con ellos, que creo que
no me va a dar mucho tiempo para hacer una evaluación pues, de la globalidad de la población, que es lo que pretendo luego, ¿cierto? Pero con la finalidad de informe de esta asignatura, pues me voy a limitar a una población, a circunscribir como en una población específica, ¿cierto? Em, pero pues la idea es, hay uno de los formatos que tomé de la clase de ustedes, donde estoy evaluando lo organizacional, estoy evaluando los sistemas de gestión y estoy evaluando también los sistemas operativos, ¿cierto? Porque, pues sobre todo para entregarles una información que les dé a ellos insumos para tomar decisiones administrativas en la transformación de procesos, ¿cierto? Eso es como lo que estoy buscando. Diego, Es que, por eso, perdón, sí, no, Reina. sí, una consulta. ¿Estos son los cuerpos de bomberos oficiales? Perdón, ¿o son voluntarios? No, aquí tenemos dos modalidades de prestación. Lo que pasa es que los voluntarios en otras partes son los que están en su casa y llegan en el carro a atender los incendios. Aquí la modalidad es diferente. Aquí la responsabilidad es del Estado. O sea, la atención de emergencias es responsabilidad del Estado y la forma de prestación tiene dos modalidades. Uno, con un cuerpo de bomberos oficial que los trabajadores hacen parte de la plantilla del gobierno. Y dos, la delegación de la tarea, ¿cierto? Entonces tienen que contratar un grupo de personas que se organizan como bomberos, pero ellos tienen que garantizar la atención permanente de las emergencias, es decir, no son tan voluntarios, ¿cierto? El tema del voluntariado la gente lo asocia a que no No, que no Diego, cobran por voy la por otro tarea. lado. Voy por la pregunta de si esta población que tú vas a evaluar, su trabajo es solo ser bomberos o tienen mezclas. No, a eso me refería. Es que aquí los bomberos voluntarios eh, los contrata el Estado para que los reemplacen en su trabajo, ¿cierto? O sea, básicamente son como bomberos oficiales, pero sin la responsabilidad que tiene el Estado de los parafiscales, de esas cosas, ¿cierto? Es un Pero desde la subcontrato. perspectiva, desde la perspectiva de la tarea, que no me pase, que yo veo, por ejemplo, trastornos musculoesqueléticos y que no tienen origen en las actividades de bomberos, sino en otra, porque soy albañil también, No, todos son bomberos de tiempo completo, bombero de tiempo completo, ya. sí, Y aquí, pero eso, son voluntarios. O sea, no importa, ya. De tiempo completo, ya. Eso es sí. primera cosa, porque después la otra cosa es qué antigüedad tienen en el puesto, ¿cierto? ¿Cuánto? Ya. Pero es interesante que la labor de bomberos, quizás más todavía que el sillón de dentista, tiene la particularidad de que en los hechos, cuando atienden emergencias, las cargas físicas pueden ser muy variables, ¿cierto? No puedo yo imaginármelas. Podrían ser realmente muy exigentes eventualmente, muy terribles. Entonces, cuando yo tengo demasiada variabilidad, la etapa de entrenamiento toma mucha importancia, porque en el fondo donde yo trabajo para prepararme es en el entrenamiento. Y ahí tú tienes una oportunidad re interesante, porque podrías tratar de medir las cargas en ese escenario, que se supone que el entrenamiento es el escenario más exigente para el que se prepara, y seguramente el más estandarizado, o sea, más controlado también. Y ver qué pasa ahí, qué pasa en los entrenamientos, cuánto entrenan, y si cada entrenamiento explica la carga y los trastornos que tú ves en las mediciones. Porque en el fondo hay que descubrir cuál es la causa, ¿cierto? Y en un ambiente demasiado variable va a ser muy difícil dar con lo correcto, pero sin embargo los entrenamientos son muy controlados y pueden ser mucho más accesibles a la hora de investigarlo. Eso como, como idea.
Listo, profe, lo voy a tener en cuenta. Ya lo había considerado y la semana pasada estuve en la estación de escuela. Estuve viendo el paso por las pistas. Eh, no sé qué tanto sesgo se me presente ahí porque básicamente los aspirantes son muy jóvenes, ¿cierto? Son muy jóvenes y se hace una preselección eh, basada pues como en la condición física, pero lo que ustedes vieron es que en esa tabla, en esa torta de edades, es que los bomberos que ya están en línea de fuego, que llevan trabajando muchos años, así como yo, pues ya la mayoría superan los 35 años. ¿Cierto? Entonces Claro. yo no sé qué tanto sea representativa la muestra que yo encuentro en la escuela, porque es un grupo poblacional completamente distinto a la Pero que está voy a fácil, encontrar en la vida real atendiendo las emergencias. que está muy fácil tu experiencia entonces, porque tú dices, solo tienes que coordinar, llevar bomberos que están en funcionamiento normal de distintas edades a un experimento a la escuela y cómo rinden. Bueno, lo voy a hacer. Sí, está bien, muchas gracias, César, muchas gracias, porque es un entorno más controlado y puedo medir más fácil. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Bien. ¿Quién quiere ahora? Quizás ¿Quiere nos pilló la compartir? hora. No, pero ahí lo libramos ahí. O sea, podemos seguir un poquito más. Si alguien quiere compartir Claro. su trabajo. No están obligados, pero cordialmente invitados. También si quieren, nos lo pueden enviar también, como ustedes deseen. Pero por último ahí coordinamos una reunión más, ¿cómo se llama? No, Fuera de más horario, no sé. personalizado. Claro, más personalizada. ¿Mm? ¿Alguien más? No. Bien, igual yo aquí, más allá bueno, le agradezco a los compañeros que expusieron. Eh, Creo que hay, del punto de vista más desde la parte docente, creo que hay, pero fue un error nuestro, o sea, hay un aspecto a mejorar ahí de un esquema un poco más claro, que lo vamos a ver ahí para los trabajos finales. Eh, pero también tratar de afinar un poco los conceptos de la visión del sistema y del sistema de trabajo. También lo vamos quizás reforzar un poquito más, pero bien, bien en general. No sé, don Reiner, ¿qué quiere comentar usted? No, creo que se aprecia interesante lo que nos han compartido. Sabemos que son las primeras sesiones. Eh, no sé cuándo repetimos esta sesión de conversación. Hacia el final, yo creo más hacia el final. Sí. Bueno, en tanto llega esa sesión más hacia el final, reitero nomás la invitación a que tomen contacto si quieren conversar sobre sus trabajos y para hacer algo más personalizado. Así es. ¿Mm? Tengo una pregunta, profe Reiner, ¿en dónde lo puedo contactar? ¿En la plataforma o cómo hago para hacer contacto con usted? Que me parece muy, muy interesante también su mirada frente a esto que Ah, es desconocido. Ujú. mi correo de la universidad es Reiner Ok, Romero, todo junto, ok. y ahí mismo nos coordinamos por Teams, están todos ahí. Es muy fácil una vez eh, queda con eso. En Teams se pueden mandar mensajes y ambos los tengo en mi teléfono, así es que me van a llegar inmediatamente. Listo, muchas gracias. Bien. Voy a dejar de grabar. Y